El bosque de las palabras, los estados del crítico de toros. Hoy les propongo una reflexión que viene a cuento y como recuerdo de cuando yo ejercía la crítica taurina. Muchos profesionales del toreo, para echarnos en cara a algunos periodistas las malas críticas que recibían, sobre todo de los que habíamos adquirido fama de ser duros, nos querían poner a torear, pues pensaban, supongo que aún lo piensan, que poniéndonos delante de la cara de un toro, nuestras opiniones cambiarían. Es decir, que dulcificaríamos nuestros comentarios, y no digo que no, pero tampoco digo que sí. Verán, no es fácil ejercer la crítica taurina. Manolo Ortiz, el gran torero malagueño con quien compartí en bastantes programas los micrófonos de la radio, llegó a decirme que después de probar a criticar a los toreros nos entendía perfectamente y que le resultaba más fácil ponerse delante de un Miura que de un micrófono. Intentaré explicar los que creo son los tres estados más importantes del crítico de toros. Estados bajo los cuales habitualmente hace su trabajo. A saber, el subjetivismo. Siempre he entendido que ser objetivo en la crítica taurina es una tarea difícil y a veces imposible. En realidad, en el ejercicio de la crítica influyen muchos factores que determinan el resultado final y que más abajo trataré de descubrir en el decálogo de influencias corruptivas. Pero hay una que suele pesar y que, aunque en apariencia no se tenga en cuenta, influye. Es que la gente quiere que te mojes. Que nos mojemos realmente para ver lo que sabemos, para ver lo que enseñamos, para ver si coincidimos con su opinión. Por lo tanto, la objetividad solo aparece cuando se da la ficha del festejo y pasa a un segundo plano, porque lo importante en la profesión de periodista taurino es decir lo que piensas y por qué lo piensas. Es decir, ser subjetivo. La moralidad. Esta influye en la crítica, el proceso de maduración del crítico, y que viene determinada por su educación, incluida la taurina o deportiva o a lo que se dedique el crítico, sus condiciones de vida, el medio ambiente en el que se desenvuelve y el medio para el que trabaja, entre otras cosas. La dependencia del medio. Es importante si el crítico vive del trabajo realizado en el medio, si solo colabora o si comercializa con el medio, es decir, paga los espacios o compra tiempo. Y ahora, ahí va mi decálogo de influencias corruptivas al estado del crítico. 1. Ideología del medio, que a veces tapan con lo que suelen llamar la línea editorial. 2. El director o jefe de sección que te levanta la página, ordena montar unas imágenes con el pretexto de los 3 minutos de información o te pide que suavices el tono de voz. 3. El director o responsable de la sección que reconoce no entender nada de toros, pero te dice que no quiere que seamos un José María García y que quiere que nos parezcamos a Filiberto Mira. Bueno, para los que no conozcan a los personajes, diré que José María García fue un periodista deportivo ya retirado, que revolucionó la forma de comunicar el deporte, a veces con acidez, pero sobre todo con arrojo. Filiberto Mira fue un crítico taurino ya fallecido, que tenía fama de ser muy blando y sospechoso de ser un
sobrecogido. Esto significa en el argot del periodismo taurino aceptar regalos. Cuarto punto del decálogo de influencias corruptivas al estado del crítico taurino: el mozo de espadas que llega pidiéndote el nombre y el medio para el que trabajas. 5. El típico corredor de sobres. Yo conocí a uno que era de Sevilla y cuando venía a Málaga él creía que estaba en aquella ciudad y empezaba a hablar con unos y otros de los críticos que allí nos encontrábamos entonces haciendo la feria de Málaga, hasta que se dio cuenta que, claro, que aquello no era Sevilla y que no éramos corruptibles en Málaga. Sobre todo la generación de críticos nuevos que empezábamos por aquellas fechas. 6. El sobre que te daba el que apañaba a la prensa con papeles cambiados, es decir, ya no era dinero, eran entradas. 7. El apoderado que te invita a comer a ti o cuanto más a otro periodista más. 8. El que te dice: llevo un chaval que va a ser un fenómeno, a ver cuándo le haces algo, es decir, a ver cuándo le haces una entrevista o un reportaje. 9. Los toreros de tu ciudad, a los que conoces perfectamente y a ver cómo hablas mal de ellos. 10. El torero que torea según tus cánones. Entonces, aquello es importante, porque has de tener cuidado a la hora de hablar o escribir de él y no ser muy vehemente, pues entonces podrían decir: claro, habla así de bien de este cual torero porque le gusta su toreo. Como se verá, ejercer la crítica periodística en cualquier orden o disciplina no es muy grato. Por eso es necesario ser una persona muy formada, un profesional muy entendido y tener claro lo que se vierta sobre alguien o algo. Esa claridad debe ser siempre con miras a mejorar nuestra sociedad. A eso realmente le llaman crítica constructiva. Y yo entiendo que toda la crítica se hace para construir, aunque a veces sea desde las cenizas. El matiz está en la vehemencia con la que se hace esa crítica. Muchas gracias.